Muy buenas noches. Mi nombre es Marta Díaz Quispe. Soy estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad les voy a hablar sobre bilingüismo e identidad desde la práctica social. Específicamente en un contexto real, les voy a hablar de la región Cusco. La gran mayoría de las instituciones educativas tienen modelo de servicio EIB. En este caso, estaríamos hablando de tres formas de atención. Una que es de fortalecimiento lingüístico-cultural, la otra sería de revitalización cultural lingüístico y EIB urbano. Aquellas instituciones de fortalecimiento cultural lingüístico asisten estudiantes con lengua originaria quechua, pero que también castellano. Ahí en esas instituciones hay formas, son escenarios lingüísticos. Tenemos un escenario 1, un escenario 2, un escenario 3, ¿no? De igual manera, en revitalización, también tenemos estudiantes, pero que ahí se trabaja todo lo que es cultura. Ya se trabaja la lengua originaria quechua en, como segunda lengua. Ahí se trabaja todo en castellano, pero sí se trabaja en quechua. EIB urbano son aquellas instituciones que asisten estudiantes de diferentes lenguas. No solamente Cusco tiene la lengua originaria quechua, sino que también tenemos Urubamba, que tiene la lengua quechua, pero también la selva, el brae. En el brae hay estudiantes con la lengua originaria machiguenga. Entonces ellos también aprenden quechua, machiganga y castellano, ¿no? Entonces, este tema para nosotros es un tema muy interesante, es un tema real, ¿no? Pero que también está dentro de la práctica social, ¿no? Este estudio del bilingüismo se sitúa a la larga tradiciones sociolingüísticas, entendidas como una lengua o como una práctica dentro de nuestra sociedad, ¿no? Específicamente está ubicado, pues, desde hace años en Urubamba, que es parte del Cusco. Ahí era la primera institución que se trabajaba en esta lengua originaria, ¿no? Había docentes que manejaban la gramática, la parte comunicativa de la lengua originaria quechua, que también en el transcurso del trabajo se hacía el tratamiento lingüístico. ¿En qué trata esto? La transferencia adecuada, pertinente de la lengua originaria al castellano. De esa institución egresaban estudiantes para educación secundaria con un manejo adecuado, ¿no? De la lengua originaria quechua como también del castellano. Podemos hablar también de que no solamente la práctica social de la lengua originaria, podemos trabajar también el modelo de las personas, ¿no? El modelo de persona, dice. El estudio bilingüismo y su relación con la identidad nos permite comprender cómo el uso de una lengua está estrechamente vinculada con la que significa ser o a reconocerse como un hablante de la lengua. En ese marco, nos interesa conocer cuáles son las representaciones sobre los hablantes quechuas que circulaban en el mundo social juvenil y cómo impactaban en el desarrollo de identidad de los jóvenes. Asimismo, un poco podemos hablar una aproximación etnográfica, el estudio del bilingüismo e identidad desde las prácticas sociales requiere de un enfoque metodológico afín la etnografía entendida no solo como un conjunto de métodos de investigación, sino sobre todo como un paradigma de investigación. Permite abordar el estudio de la lengua como una parte de y constituye de la vida social, según Blammer 2009.
a través de un enfoque etnográfico sociolingüístico, busca describir prácticas lingüísticas e identidades de manera detallada, situado, rechazando lo supuesto a priori. Asimismo, en la secundaria, donde realiza el trabajo del campo, estaba con distintas experiencias de enseñanza del quechua y el perfil estudiantil, criterios importantes para su selección, pues me permite conocer la diversidad lingüística juvenil de las prácticas educativas en las zonas. En una de las secundarias se impartía el curso desde hace muchos 14 años aproximadamente en la región Cusco. Había una maestra que enseñaba pues el quechua no como un proceso de aprendizaje, sino como un curso separado, ¿no? ¿Y por qué no la sociedad no aceptaba o las comunidades, por qué no aceptaban que sus hijos siguieran manteniendo, fortaleciendo esta lengua? Porque ellos han sido discriminados. Ellos no querían que sus hijos pasen lo que habían pasado, tanta discriminación a partir de su lengua y su cultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas de las instituciones educativas se ha estado prohibiendo esto de que se trabaje en una educación intercultural bilingüe, ¿no? De las cuales una gran mayoría de los jóvenes no hablan, no entienden en su lengua originaria, sabiendo que sus papás sí se comunican, los abuelos sí se comunican, pero ellos no, ¿no? Ya al transcurso del tiempo, de los años, según el Ministerio de Educación, el docente tiene que estar registrado con un dominio de la lengua originaria quechua para poder ir a trabajar y poder trabajar de forma muy pertinente el aprendizaje, el proceso de aprendizaje con los estudiantes, desde su lengua, desde su cultura, y hacer una transferencia lingüística adecuada, pertinente, para que ese estudiante se pueda desenvolverse, se pueda comunicar, tanto en su lengua materna como en castellano. Asimismo, podemos hablar de repertorios comunicativos y trayectorias lingüísticas. Los jóvenes provenientes de los pueblos de Alto Andinos habían nacido y crecido en comunidades, donde el quechua fue la lengua de socialización primaria. Así la identifican como su lengua materna, la que aprendieron primero, la lengua de interacción con sus padres, la mayoría quechua hablantes, con un poco de dominio del castellano. Sin embargo, pocos los jóvenes, su uso y dominio del quechua no habían sido constante ni fijo a lo largo de sus vidas. La falta de oportunidades de escolarización bilingüe significaba que algunos no habían tenido la oportunidad de aprender a leer o a escribir en la lengua materna. Además, los altos costos de usar el quechua fuera de las comunidades muchas veces generaban que dejaran de lado el uso al mirar el centro urbano. Según el grupo de jóvenes, nacieron en las diferentes comunidades de los pueblos andinos, específicamente de la comunidad del Valle Sagrado. Para ellos, tanto el quechua como el castellano era parte de su repertorio comunicativo de la infancia. Pero ahora, con la visita de los extranjeros, ellos son bilingües, no solamente se comunican en quechua, en castellano, también en inglés, italiano y otros idiomas, otras lenguas. ¿Por qué? Porque a partir del dominio, ellos también generan medios económicos. Ya para concluir este tema,
tan importante de lo que es el bilingüismo en nuestra sociedad, que representa muy importante el poder conocer, analizar y reflexionar, podemos decir que desde el Ministerio de Educación se tiene que seguir trabajando de forma muy pertinente en este modelo de servicio EIB. En las escuelas, en las universidades igual, porque el profesional que salga con un dominio de la lengua originaria quechua y castellano será un buen profesional competente, porque se podrá comunicarse en las comunidades con aquellos habitantes, con aquellos ciudadanos que solamente hablan su lengua originaria, ¿no? Y que también no solamente quede ahí, sino también que los mismos profesionales en el campo de la acción puedan comunicarse también en la lengua originaria. Entonces, queremos un país que respete la lengua y la cultura. Queremos un país que tengamos que comunicar, no solamente el castellano, sino que también muchas lenguas, muchas culturas, y que seamos un país multilingüe, así como somos un país multilingüe.